Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar en su espacio informativo en este horario de las 8 de la noche. Gracias por su presencia y, por supuesto, su compañía. Le invitamos a que se quede con nosotros, ya que, como siempre, nuestro compromiso en los próximos minutos, mantenerlos bien informados de lo que sucede en nuestro hermoso estado. Nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto estar aquí con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sabes que siempre es un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en su espacio Tele Yucatán, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. ¿Y cuáles son los nuevos y también próximos proyectos que se verán de manera contundente aquí en Yucatán en temas de inversiones históricas, de generación de empleos y de certeza económica para el Estado? Hoy, precisamente, con todos estos contextos, autoridades estatales dieron a conocer temas importantes en inversión para infraestructura turística. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció una inversión en infraestructura turística por 11.164 millones de pesos, la cual incluye proyectos hoteleros, restauranteros e inmobiliarios. Que van a generar una derrama de 10.437 empleos directos y 24.843 empleos indirectos, y el 73% de estas inversiones se encuentran en el interior del estado, algo que nos da muchísimo gusto porque es la manera que tenemos de sacar adelante a Yucatán y de sacar a muchos de los yucatecos que viven en condiciones de pobreza. Destacó la inversión que realizará el Grupo Xcaret por 3.314 millones de pesos en 3 hoteles boutique y parques ecoturísticos al oriente del estado. En total se invertirán 4.492 millones de pesos en el sector hotelero, pasando de 13.800 habitaciones a 15.000 en cadenas como Holiday Inn, Marriott, IOH Freestyle, Extended Suite, Hotel Fundadores, Hotel Catedral, Selva Maya y Valladolid. 2.895 millones para ampliar la oferta de actividades turísticas, tales como los parques Xibalbá e Ixmal, el santuario Zucán, Chichen Adventure y el Museo de Armando Manzanero. 3.737 millones en proyectos inmobiliarios en Mérida, Telchaquis y Sal, tales como Torre Aura Smart, Luxury, Aura Marena, Aura Beach y Taos y Sal, y 40 millones en el sector restaurantero, que ampliarán la oferta gastronómica de la entidad. Durante el anuncio que realizó en el Centro Internacional de Congresos y Convenciones, dijo que en materia de turismo en Yucatán los resultados son positivos, pues durante el primer semestre de este año, de acuerdo al Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México, DataTour, se registró un crecimiento en la llegada de turistas con pernocta del 17.3% respecto al mismo periodo del 2018, los cuales dejaron una derrama de 4.122 millones de pesos, es decir, un 22% más respecto al año pasado. El aeropuerto de la ciudad de Mérida sigue siendo uno de los que tiene los mayores incrementos de pasajeros en el país. En el primer semestre de este año tuvimos un incremento del 14.12%, y el tema de cruceros, la verdad es que va bastante bien. Ya llevamos 76 cruceros, casi 250,000 arribos, y esperamos poder cerrar el año arriba de los 450,000 con nuevos cruceros que están llegando, y con Carnival, que sigue con sus arribos normales, pero ahora en un barco que pasó de 2.700 pasajeros a 4.555 pasajeros. Asimismo, recordó que se aperturaron 6 nuevas rutas a Chihuahua, León, Hermosillo, Oaxaca, Tijuana y Villahermosa. También agregó que con la remodelación y ampliación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Mérida será una de las 7 ciudades del país que contará con este tipo de instalaciones, lo cual, aunada a la seguridad y atractivos turísticos del estado, la pondrán en la mira de más eventos de talla nacional e internacional. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Como le hemos platicado, el auge que ha tenido Yucatán en el turismo ha hecho que inversionistas volteen a ver a nuestro estado. Tal es el caso de Grupo Xcaret, que tiene un gran proyecto para nuestra entidad. Al estilo Xcaret, Yucatán contará con un parque ecoturístico en el oriente del estado, el cual abrirá sus puertas en el segundo semestre del 2020, informó el director del Grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali. Estamos haciendo un importante parque bajo tierra,
porque es un parque que consta de 8 importantes cenotes y todos estos cenotes pues están bajo tierra. ¿Dónde estaría ese parque? Este parque está pegadito a Yalcoba, al estilo Xcaret y más bello todavía porque estos cenotes están increíbles. Dijo que el parque se construye con una inversión de $50 millones y en su mayoría emplearán mano de obra yucateca. Se buscará que las personas que operen el parque sean habitantes de la zona oriente de la entidad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. ¿Y cuáles son las opiniones y también puntos de vista sobre estos proyectos que se pondrán en marcha aquí en Yucatán en temas de infraestructura turística? Al respecto comentan los representantes del sector empresarial. Las inversiones en turismo que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal reflejan que Yucatán está consolidado como importante polo en el país porque está en desarrollo y franco crecimiento. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salum Francis, resaltó que los más de 11,000 millones de pesos que destinarán importantes grupos de empresarios para tener presencia en Yucatán, principalmente en Mérida, son un revulsivo para la economía local porque dejarán una importante derrama económica por proveeduría de materiales y servicios, además de la creación de plazas laborales. Yucatán está de moda para la llegada de empresas de diversos sectores como las turísticas. Es muy positivo porque los nuevos proyectos que se desarrollarán generarán más de 30,000 empleos entre directos e indirectos, lo que beneficiará a la economía local. La construcción de más de una docena de hoteles aumentarán en casi 15% el número de cuartos de hospedaje en el estado y se tendrán más de 15,000 habitaciones de diversas categorías. Además, la entidad se proyectará como destino con la infraestructura para tener diversos tipos de eventos sociales, congresos o convenciones, entre otros. El directivo resaltó que hay buena sinergia entre el gobierno del estado y la iniciativa privada, lo que facilita el consenso para la llegada de más inversiones en diversos sectores a la entidad. Teleyucatán te informa. Y precisamente uno de los rubros en donde se ve reflejado este gran turismo en nuestra entidad es el sector hotelero, registrando incrementos en su ocupación, y es que aún faltan por llegar eventos de talla mundial. En las vacaciones de verano, el sector hotelero registró el incremento del 2% en ocupación en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina. Creo que hoy vale la pena destacar ese 2%, porque 2% es un mundo de habitaciones de hotel vendidas al día, ¿no? Entonces, vale la pena destacar que esto se ha hecho y logramos hacer un ajuste en conjunto con la Secretaría de Turismo. Las primeras semanas de julio que vimos reservaciones bajas, logramos hacer ahí una captación a nivel regional. A partir de la segunda quincena de septiembre, se espera un repunte turístico en la entidad por los diversos eventos que se efectuarán, entre ellos la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Está también una convención de presbíteros que se dará, de cristianos católicos que se dará en el estado. En octubre tenemos también una convención bastante interesante de alcohólicos anónimos, cerca de 10,000 participantes, y todo esto irá avanzando conforme van, y octubre, finales de octubre, noviembre, sabemos que es temporada alta ya, le llamamos temporada alta al tema de congresos y convenciones, que es un mercado bastante importante para nosotros, ya que repercute en 4 o 5 habitaciones por noche, y esto deja una derrama económica interesante, ¿no? Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. ¿Y cuáles son los reportes que brindan las autoridades del sector turismo aquí en Yucatán sobre la visita de los turistas nacionales e internacionales? Es que se dio muy buenos los panoramas aquí en el estado ante el número de visitantes y también por la derrama económica. La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman Hirsch, reportó que el estado registró buena afluencia de turistas en el periodo vacacional de verano, tanto en Mérida como en comunidades del estado, como resultado de la política de descentralización turística que aplica la administración estatal. Los municipios desarrollan nuevos productos turísticos para atraer a los visitantes y que la derrama económica beneficie a los yucatecos. Sí que llega a Mérida, sí que beneficia a Mérida, pero también que beneficia a Progreso, donde estamos ahorita, que beneficia a Cizal, que beneficia a Tecash, que beneficia a Las Coloradas, a Río Lagartos, a todo el estado. Encontramos un alza en la llegada de visitantes a prácticamente todo el estado, y es que hemos venido trabajando muy de la mano con estos municipios que mencionas para la capacitación de guías, para la certificación de guías, para el desarrollo de nuevo producto turístico, para la atracción de inversiones, y todo eso se traduce en que los turistas no solo están llegando en mayor cantidad,
movilidad, sino están teniendo más servicios en donde disfrutar Yucatán y en donde dejar una derrama económica que se traduce en beneficios y en empleo para los yucatecos. Recordó que según los últimos reportes de DataTour, se incrementó 16.6% el número de visitantes con pernocta en el estado, como resultado de la promoción del estado en el país y en el extranjero. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Teleyucatán te informa y le platico que nos vamos ahora a las costas porque en nuestras playas para que pueda haber una generación de turismo se necesita emplear recursos. Es por eso que el gobernador Mauricio Vila Dosal anuncia millonarias inversiones en progreso. En la inauguración de un restaurante en el Malecón de Progreso, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció millonarias inversiones en el municipio para convertirlo en uno de los destinos turísticos más importantes del estado. Queremos que los visitantes de los cruceros tengan buena impresión de Progreso y por eso se invertirán 56 millones de pesos. Como gobierno estatal, pues por supuesto que estamos haciendo inversiones importantes que van a empezar este mes de septiembre, más o menos en la tercera semana de septiembre vamos a empezar con la inversión de 56 millones de pesos en la remodelación de la Casa de la Cultura, con unas 4 o 5 calles que van a tener cableado subterráneo, que va a haber un área peatonal, que va a quedar una imagen mucho mejor. Estamos buscando junto con Michelle nueva área de llegada para que lleguen ahí los cruceristas, que la primera impresión que se lleven sea una buena impresión. El gobernador dijo que se gestiona la inversión de 500 millones de pesos del Programa Federal de Infraestructura Urbana en Zonas Turísticas, que por primera vez se aplicaría en Progreso. Logramos gestionar con el presidente de la República una inversión de 500 millones de pesos para Progreso el próximo año. Estamos hablando del programa de infraestructura urbana en zonas turísticas, que hasta este momento son los grandes polos turísticos del país, como Los Cabos, como Playa del Carmen, como Acapulco y como Puerto Vallarta, están recibiendo este recurso, y pues desde hace unos 4 meses yo platiqué con el presidente, le pedí que pudiéramos incluir a Progreso. Reconoció la confianza de los inversionistas por apostar por Progreso, que este año experimentó el crecimiento del 25% de la llegada de turistas en cruceros. El propietario del restaurante, Víctor Manuel Campos Agüero, resaltó que puso su confianza en Progreso por la promoción que realiza el gobierno estatal y porque el puerto está cerca de la capital yucateca. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y tras el anuncio del gobernador Mauricio Vila Dosal de una inversión inicial de 56 millones de pesos para Progreso, el alcalde Julián Zacarías Juri afirmó que desde ya cierto tiempo se han destinado precisamente fuertes inversiones con el principal objetivo de desarrollo económico y por supuesto atraer a más turistas. Tiene muchos años en los que Progreso no recibe una inversión importante realmente. El sistema de agua potable puede tener 40 años sin que se invierta un peso, y pues lo mismo las calles que han estado en pésimas condiciones. Desde lo último que se invirtió fue el Malecón Internacional, que por el descuido de diferentes administraciones terminó siendo un basurero, y gracias a Dios con mucho trabajo hoy de esta administración lo hemos hecho brillar y lo hemos convertido en un caso de éxito para todo el estado y para el municipio de Progreso.
Al respecto también precisó que el próximo 3 de septiembre se podrán finiquitar los detalles para la inversión federal de 300 millones de pesos que se destinarán el próximo año. Tenemos cita para firma el día 3 de septiembre, finiquitando los últimos detalles y ya poder agarrar una agenda que nos vaya marcando los tiempos para también hacer trabajos coordinados y organizados como lo venimos haciendo el día de hoy para todo el 2020. Muy pronto podrá disfrutar de diferentes platillos a un mismo precio. Esto en la 4ª edición del Mérida Restaurant Week. La Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados anunció el 4º Mérida Restaurant Week, que ofrecerá los mismos costos del año pasado para premiar la lealtad de los comensales. Mérida es la ciudad más exitosa del programa, pues da buenos resultados por la confianza y preferencia de los yucatecos. Con la convocatoria abierta, se espera la participación de más de 300 restaurantes, cifra registrada en 2018. Participarán variedad de restaurantes, veganos, de carnes, comida argentina, tailandesa, china, entre otros. El año pasado tuvimos muy buen éxito, tuvimos pues más o menos una derrama de 90 millones de pesos, aproximadamente tuvimos 300 restaurantes con 200 marcas, acudieron aproximadamente unas 850,000 personas en los restaurantes, ya que muchos iban varios días de la semana. La campaña propicia que algunos restaurantes se popularicen, que mejoren sus ventas o cautiven a nuevos espectadores. El costo del paquete que manejarán los restaurantes participantes será de 119 pesos, que representa en algunas ocasiones del 20 al 50% de descuento de su precio. El Mérida Restaurant Week se realizará del 30 de septiembre al 6 de octubre. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. La trata de personas es un tema que debe ser analizado por todas las autoridades, en donde también la participación de la sociedad para su combate resulta de suma importancia. Este y otros temas fueron analizados en una conferencia en donde se precisó que en México más de 300,000 personas son víctimas de algún tipo de esclavitud. El reto principal para evitar la trata de personas es la prevención coordinada de todas las autoridades y la sociedad para que el combate sea eficaz, afirmó el doctor Emilio Maus Ratz en la conferencia Retos Jurídicos y Sociales en el Combate a la Trata de Personas en el auditorio Víctor Manuel Cervera Pacheco del Tribunal Superior de Justicia. Hizo un llamado a la sociedad para contribuir al combate de este delito, ya que dijo a causa de que hay demanda es que prospera esta actividad ilegal, siendo la más visible la trata con fines de explotación sexual que afecta particularmente a mujeres y niñas. Mencionó que 45.8 millones de personas viven alguna forma de esclavitud moderna en el mundo y en México 376.800 personas están sujetas a algún tipo de esclavitud, eso de acuerdo con cifras de Walk Free Foundation. Esta conferencia fue organizada por el Enlace Nacional Ligia Aurora Cortés Ortega, la Comisión de Igualdad de Género, en colaboración con el Centro de Ética Judicial como parte de las actividades que se realizan todos los días 25 de cada mes, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas como Día Naranja. En esta conferencia estuvo presente el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo Ávila Heredia, así como magistradas y magistrados, consejeras y consejeros de la Judicatura Estatal. Teleyucatán te informa. Una tarde de calor, pero una noche medio lluviosa. Aquí le tenemos el pronóstico del tiempo. Para este martes 27, el sistema de baja presión en el suroeste de la península de Yucatán extenderá una vaguada la cual mantendrá la probabilidad para intervalos de chubascos en el centro de Yucatán. El ambiente será muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, con viento del este-sureste cambiando al noreste de 20 a 30 km por hora y rachas de 50 km por hora. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos,
Contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa. Enseguida estamos de regreso con más información. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. De regreso, y por supuesto continuamos con más información. Momento de presentar la entrevista con el embajador de Qatar en México, entrevista que nos presenta mi compañera Lina Ojeda. Hoy estamos muy contentos, tenemos visitas internacionales aquí en el estudio. Le cuento que está Mohamed Al-Kuwari aquí en el estudio. Él es el embajador de Qatar en México, al que le damos muchas gracias por acompañarnos esta ocasión. Bienvenido. Gracias. ¿Primera vez que visita Yucatán? Sí, es primera vez. Y el objetivo principal es para reuniones de trabajo, principalmente con el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, así como otras personalidades, ¿es correcto? Correcto. ¿Cuál es el objetivo principal de estas reuniones de trabajo? Qatar siempre tiene interés en México para invertir en varias zonas como energía, turismo, educación y más. ¿Cuál es el principal atractivo desde Qatar? ¿Cómo nos ven a nosotros los yucatecos, a esta tierra, la tierra del Mayab? Qatar quiere así más invertir aquí con cosas muy especial de Yucatán, como agricultura, como economía, como energía también. Yo creo que sí, hoy nos acabamos la reunión con el secretario de la Economía. Fomento económico. Sí, y hacemos mucho con él. Además, también tienen establecidas otras reuniones, como por ejemplo con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. Sí. ¿Qué temas van a estar abordando? Muchas. Qatar tiene una universidad muy interesante. Hay una ciudad, se llama Education City, la ciudad de la educación en Qatar, y tenía la única Georgetown University fuera de los Estados Unidos, la única del mundo, y Carnegie Mellon, Texas A&M, Weill Cornell, HSE Paris. Qatar invertir mucho en la humanidad de Qatar. Por eso Qatar quiere cambiar esta experiencia con México, como cambiar estudiante en Qatar y México aquí. Intercambios universitarios, sí, culturales, para que haya el desarrollo tanto de los mexicanos como por supuesto los originarios de Qatar. Y justamente sobre ese tema, sobre el tema educativo, ¿cuál es el panorama de la educación como la manejamos aquí en nuestro país y cómo se maneja en Qatar? La más importante es, como dice, la humanidad.
Nos invertir mucho en la comunidad. La escuela para todos el país está gratis. La universidad está gratis. También cuando hay talentos, también Qatar puede enviar los talentos fuera del país para más tecnología, para más educación. Por eso, educación muy importante en Qatar, como dice la primera esposa del presidente, siempre tiene interés en invertir en la comunidad, en los niños, porque el futuro del país es los niños. Y bueno, hoy aquí en el escritorio estamos viendo que tenemos un balón de fútbol y precisamente es porque en el 2022 tenemos un mundial de fútbol y que va a ser justamente en Qatar. Sí, Qatar antes 4 años, cuando Qatar gana el Copa Mundial en Qatar, trabajamos mucho para hacer la infraestructura. Los estadios son 8 estadios, muy moderna, tiene tecnología verde, no hay contaminación. Son 8 estadios y la infraestructura también del metro, casi 90%, el próximo año está lista. La más lejos de los estadios, entre 45 minutos en el metro. Con el metro muy moderna, rápido del mundo, sin conductor. Todos los estadios, este año 4 están listos. El próximo año, todos están listos, 100%. Qatar puede hacer no solamente hoteles, moteles, cruceros, pero hay cosa única en Qatar. Es acomodación en la carpa árabe. Hay muchas carpas árabe, tiene diseño árabe, la comida árabe, la música árabe, en todo el país, dentro y fuera también. En tema los aviones, este año empezamos a viajar a México, Qatar, México, directo. Okay. Y pueden hacer un paquete, tiene el vuelo, la acomodación, transportación y también los pilotos dos partidos. Son como un paquete. Mucha gente cree en Qatar un país muy caro. México también es muy caro. Hay lugares muy caro, hay lugares muy barato. Sí, correcto. Cuando tú quieras vive en hotel muy caro, es caro. Pero hay hoteles, hay varios precios. Y también para la comida. Hay comida muy caro y hay sándwich en Qatar, sándwich árabe, como shawarma, como aquí en los tacos. Es más barato. Sí, claro. Sí. Entonces va a haber, digamos, paquetes y presupuestos para todos los bolsillos para que también todos se den la oportunidad de visitar a Qatar y asistir al Mundial. Los mexicanos no necesitan visa a visitar Qatar. Ese es un aspecto muy importante. Sí, la cultura qatarí es muy interesante. Por ejemplo, la comida, casi como aquí, hay muchos arroz. Okay. Y carne y mariscos, porque Qatar es como Venezuela. Y la música árabe, también los diseños del ciudad, tiene muchos diseños islámicos. Hay muchas playas con arena blanca y hay la ciudad como Zócalo aquí, muy antigua, muy clásico. Este año Qatar ha abierto la Qatar National Museum. El diseño de este museo es como la rosa del desierto. Exactamente. Y
y también Museo del Islamic Art. Hay muchos castillos, yo creo, y también en el sur del país hay montaña del dunas. Dunas. Muy grande y directamente al mar. Pues muchísimas gracias por habernos visitado esta tarde. Esperemos que todas las reuniones que van a tener hoy y mañana, y por supuesto la del gobernador con Mauricio Vila Dosal, sea de verdad que muy pronto tengamos pronto inversiones y más presencia de Qatar aquí en nuestro estado. Muchas gracias. En el final quiero solamente invitar a los mexicanos a Qatar 2022 para disfrutar el Copa Mundial y el país y la cultura árabe. Muchísimas gracias por la invitación. Seguramente estaremos muy pendientes de ese Mundial de Fútbol para llevar todos los detalles, por supuesto, a través de nuestra pantalla. Muchas gracias, embajador. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más información. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Está chido que hagas ejercicio, que brinques, entrenes y practiques algún deporte. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. De regreso con más información, le platico que la trova yucateca es una tradición sublime de nuestro increíble estado, por supuesto, hay que conservarla. Esta tradición musical se fortalece y también se impulsa su desarrollo con el primer diplomado de trova yucateca y música popular. La Secretaría de la Cultura y las Artes anunció el primer diplomado de trova yucateca y música popular, espacio ideal para la profesionalización de los artistas yucatecos. El diplomado está dirigido a músicos mayores de 18 años, quienes deberán reunir la formación en canto, composición y creación musical y ejecución de algún instrumento musical nivel básico. El curso forma parte de los objetivos planteados por el Plan Estatal de Desarrollo. Estamos promoviendo el fomento a la creación nueva, a la nueva canción yucateca, a permitir que la canción yucateca, y ahora acabamos de tener una muestra maravillosa de las posibilidades que tenemos, que la música yucateca pueda fusionarse con otros géneros, que la enriquezcan y la acerquen a otros públicos. Una muestra de la apuesta a la fusión de ritmos es la siguiente. En el diplomado, los participantes aprenderán trova yucateca, música mexicana, teoría de notación musical y notación por computadora, entrenamiento auditivo, entre otros. Las pláticas informativas serán el 29 y 30 próximos.
El 5 y 6 de septiembre se hará una evaluación con los interesados para seleccionar máximo a 60 artistas. El diplomado iniciará el 12 de septiembre y durará 4 cuatrimestres. Para mayores informes, los interesados pueden consultar la página www.cultura.yucatán.gov.mx. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y si bien tenemos historias, tenemos monumentos, tenemos personajes que representan a nuestro país y que nos llenan de orgullo, hay que reconocer que también los colores nos identifican como mexicanos. El rosa mexicano, el verde bandera y el amarillo izamal, colores que identifican a la cultura mexicana, resaltan en las fotografías que integran la exposición Croma a la Mexicana, de la artista Pamela Basto Argüelles, que se inauguró en el Salón Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY. La exposición, que es el proyecto final de su licenciatura de Artes de la Facultad de Arquitectura, está integrada por 8 fotografías que resaltan la identidad mexicana. Es una temática que está muy arraigada a mí, o sea, la cultura mexicana pues forma parte de todos, ¿no? Pero hay que retomarlo, ¿no? Hay que sacarlo de nuestra cotidianidad y pues representarlo, exaltarlo, que es mi intención en esta ocasión con toda esta serie, con toda esta obra. Los asistentes reconocieron la esencia y el orgullo que identifica a los mexicanos. La exposición permanecerá abierta hasta septiembre. El corte de listón estuvo a cargo del director de la Facultad de Contaduría y Administración, Aureliano Martínez Castillo, del coordinador de la Licenciatura de Artes Visuales, Eduardo Rodríguez, y del responsable del Programa Institucional de Cultura, Raúl Lara Quevedo, entre otros invitados. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Le platico que un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán ya está listo para participar en diversos programas de movilidad en instituciones de Estados Unidos de América y Canadá, donde complementarán su formación bilingüe, internacional y sustentable en áreas tecnológicas. El primer grupo, integrado por 12 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Datos, Robótica Computacional y Sistemas Embebidos Computacionales, realizarán una estancia de una semana en la Universidad de Texas A&M como parte del programa Engineer Learning Community Introduction to Research, que inició en mayo en el estado. El segundo grupo, por 4 estudiantes, cursarán su tercer cuatrimestre, septiembre-diciembre, en las instituciones canadienses Lakehead University en Ontario, que recibirá a Yamili Montserrat Balbuena Novelo y a Fátima Martínez Torres, ambas estudiantes de la carrera de Ingeniería de Datos. En tanto que Ronaldo Sosa Alonso y Luis Chávez Zamora estarán en Albion College en Ottawa, cursando las carreras de Ingeniería en Robótica Computacional e Ingeniería en Sistemas Embebidos Computacionales, respectivamente. La máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, como siempre, renovando sus planes académicos, pero también generando nuevas ofertas de futuros profesionistas. Cada vez salen ahí de esta institución educativa más y mejores alumnos preparados a contribuir al desarrollo de Yucatán y del país. Los principios científicos que utilizarán los egresados de la licenciatura institucional en Química Aplicada de la UADY impulsarán transformaciones en la industria, el medio ambiente y la calidad de los procesos en laboratorios. En 2014, la universidad inició el programa educativo cuya particularidad es que se imparte en las facultades de Química e Ingeniería Química, y recientemente se efectuó la ceremonia académica en la que se entregaron certificados a 16 egresados de la primera generación. El rector José de Jesús Williams tomó protesta a los profesionales que se desempeñarán en esa área de la ciencia y subrayó que quienes egresan de escuelas públicas están llamados a retribuir a la sociedad por la oportunidad que recibieron, y algunas de las formas de remunerar es ser humildes y apoyar a los que lo necesitan. Por otro lado, alumnos y docentes de 11 universidades nacionales abordarán problemas en el 22º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, cuya sede será la UADY. El encuentro, que se realizará del 2 al 4 de octubre, tiene como tema central gobernanza urbana y los retos de la planificación territorial, el urbanismo y el diseño urbano ante las nuevas realidades de gobierno en México.
En su organización participa el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño y la Universidad Autónoma Metropolitana. El coordinador de la licenciatura de Diseño del Hábitat de la UADY, Roberto Reyes Pérez, detalló que en el evento se ofrecerán conferencias magistrales, actividades culturales y talleres. Teleyucatán te informa. Y bien, le platico que ya hay una nueva directiva de la Confederación de Profesionistas de Yucatán. El doctor en antropología Felipe Cobo Jiménez asumió recientemente la presidencia de la Confederación de Profesionistas de la Península de Yucatán, que aglutina a 22 colegios y asociaciones de académicos de diversas áreas del conocimiento en el estado. Están por definirse las directrices de un plan de trabajo que estará enfocado en responder a las necesidades de una sociedad más exigente. Al asumir esta responsabilidad, tengo ya un compromiso para con los compañeros, para con los miembros de diferentes colegios y la sociedad en general, para poder construir y elaborar proyectos que permitan en su desarrollo garantizar mejores condiciones para una sociedad cada vez más exigente. Entonces, eso es un verdadero compromiso y ya estamos nosotros trabajando en ello en el plan de trabajo 2019-2021. Cobo Jiménez es egresado y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas con estudios doctorales en la Universidad de La Habana. También forman parte de la directiva Salvador Castel González, Pastor Castro Herrera, Gelacio Luna Consuelo y Margarita Betancourt Pérez, como vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario y tesorera respectivamente. Con imágenes de Juan Velázquez, el informe es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y al regresar le tendremos la información en lengua maya con Hermilo López Balam. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Y ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap, una tarde fresca con la lluvia. Sí, que al principio había calor, ya luego empezó la lluvia, nos sorprendió un poquito. Pero excelente. Así es. Teleyucatán te informa, llamalo can yohelta behlatile akavila martes behlai taita gutzok vale winel agosto a el tukak alukinilo yanikon tile behla le blada shankahol behlai le tal le uchi gutzok vale ukinilo bujel el maka le yabach mako kuchimbal weito nohlumil yugatane much kabilu yumilop hotelop Héctor Navarrete Medina gutzak kohel ya chadin mako waga ke de kitula kinilo 2% y abchaikmaco kuchimbal o yekupatlo o en el sangüete kahila maya walu yuba leche vale o abenka kete klete le haibuka kuchili bimio ya chahbin beilo momento shan tulakle upata lo kuipata mago lo kombilu beta bin wa haibekino ubinu kuchemago ukat pexiko tushkuno pata wene kubot ko beilo beituno telu talutsok balu winali septiembre tancho mukti winali septiembre no ya no tukulta kuchu la ya bachmaco we tu kahil hoy yo le muchtambali lukaba cumbre de mundial de premios Nobel de la Paz beituno yete shan ulaje gelas muchtambali con uchu we tu kahil hoy beituno tubinu ya tamako kuchu shimbal we tenos kahil gela tiene que investigar ojalá si yo que está Mauricio Vila Dosal bin tu kahil progreso te al uje capto betumben kuchilil shan
le tie el restaurante tu halka anabil progreso le halache tu tsa ohel bi helas tu me yahilo ku kasan bilu betu weti lo noh lumila besante tu kahil progreso kapata ke u pasta lu kuchuya wa la mako aholtik le helo he visto le mako kuchilo ten noh chemilo how le cruceros cuidalo kapata que no yantal tun ula baluk aholto ula bail uyilo tanu u yash bine no hosta 56 millones de pesos ya que gelas meyahil kumbet bil tu kahil progreso y este tu pexil ta tu tan ojalá chelo en México 500 millones de pesos ya ula que gelas meyahil kumbet bil que gelas tu shilo uyumi le restaurante Víctor Manuel Campos Agüero ku ya likreti u tu tsah bin leti u kup ola lilta lu meyaste tu kahil progreso tu mentu shan nats tu no kahil ho Isulak Basilov le yola le bastu kahol ojalá chiluka tando Mauricio Vila ojalá chilumektan kahil progreso Julián Zacarías Curi que Alex Leti tzok bin yap kachabo betu kahil progreso matu beta mishupel no meyahilo ola tun chanel leti le barro con bet biltelo ba malo ya lutak muktal tu shan ubinu helbesalo yich progreso yetel ukapata kutamago kaholtik he bistun shan le boca balo ma bet pahande tu kahil progreso he bisleti agua potable ukben hau sok manal 40 habo bin ma betak meyahiltelo malo quinta le tulak le kuchilo kelobo tu yo espero que en septiembre kutalunatla ujet etun shambin bish kun patalil le tie 500 millones de pesos kun tasbil kun tushbil ya tulak pel habo ya que las meyahilop nushan ulak basil uhat shoknalilo umolai nahilop shok Universidad Politécnica de Yucatán ya nubino tunshan dije las nahilop shok utsok su kamba lo tunohlum el Estados Unidos y el Canadá ya shuhatsi 12 juntul lobeti kuno bintu Nahil Shok Universidad de Texas y el ulak kahatsil kantulo be katule tetunohlumil Canadá Universidad de Ontario beishan ulak katul chuparale titunshan ulak kahil tunohlumil Canadá Ottawa beyukabale katus kumino beitune para lo kuno binutsok su kambalo te tanshel nohlumilo kelobo chensa je basan sigwalesti lak abil behla Itse de kamas chupe malo ak abil behlai wei tu kahil hoi kas ha total chinil king que se watak tula tu shilobe ya se nos hizo oltar a challenge. Mi querida Lenny, nos vemos mañana. Te vamos a estar esperando. Aquí estaremos. Seguimos con la información y por su contribución en la promoción y también en la difusión de los derechos humanos rinden homenaje al fundador de la biblioteca de la CODEI. Fue alguien que hablaba, escribía, pero sobre todo vivía por los derechos humanos. Me refiero al señor Diego Genaro Cortes Alpizar. En el Centro de Documentación y Biblioteca Especializada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se develizó la placa conmemorativa en homenaje a su fundador, Diego Genaro Cortes Alpizar. Al evento asistió su viuda, María Luisa Chuc Ontiveros. El progreseño dedicó su vida a promover y difundir los derechos humanos. Dentro de sus múltiples ocupaciones, don Diego se dio a la tarea de recopilar los primeros ejemplares literarios sobre temas diversos de derechos humanos. Esto para ayudar a sus compañeros de trabajo en la tarea de reivindicar las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos yucatecos. La labor de Cortes Alpizar trascendió en el acervo de la CODEI, que tiene más de 2.600 libros, 1.134 revistas y 962 libros electrónicos, que están a disposición del público de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos, por supuesto, mañana a las 8 de la noche con más de lo que sucede en Yucatán. Como siempre, Lenny, un gusto estar aquí contigo. Que tengas una excelente noche. Carlos, qué gusto, excelente noche. Y por supuesto, ustedes ya lo saben, se quedan con la información deportiva con nuestro querido Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán.
Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros en este martes 27 de agosto en Deportes Tele Yucatán, llevándole toda la información deportiva en estos 15 minutos. Vamos a platicar desde el boxeo, el béisbol, también los Leones de Yucatán, así que los standing, quédese con nosotros en estos 15 minutos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales en Twitter en @Deportes Teleyuc y también en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia rapidito, vamos a hablarles del deporte de las orejas de coliflor, me refiero al boxeo, y es que Alberto El Veneno López, este yucateco que hace algunos meses ganó el campeonato estatal, bueno, ahora ya se prepara para su próximo combate. Este va a ser el sábado 31 de este mes, allá en el gimnasio polifuncional contra un rival de origen cancunense. Se declaró listo y con las ganas de subir de nuevo al cuadrilátero el púgil yucateco Alberto El Veneno López, quien el próximo sábado 31 del presente estará en la función de boxeo llamada Knockout Mexicano, que se realizará en el gimnasio polifuncional. El Veneno López, que viene de ganar su combate anterior al también yucateco Junior Granados para convertirse en el nuevo campeón gallo del estado, enfrentará ahora al cancunense José Chiquita Vendano en pleito pactado en peso mosca y a 8 episodios. Pues contento de haber ganado la pelea, pues estuvo mejor porque todos creían que iba a perder y pues, gracias a Dios me preparé bien y pude ganar la pelea. Y ahorita estoy haciendo lo mismo para mi pelea el 31 de agosto, entrenándome fuerte. Pues no sabemos nada de él, pero estamos preparados para pelear contra él. Estamos entrenando fuerte, el doble, para poder ganarle. Al trabajo constante, yo creo, y agradecido con la empresa Armor Box, que es la que nos está buscando las peleas. Es nuestro promotor ahorita. Agradecidos con ellos. Hasta ahorita no nos han dicho nada, nada más hay que ganar la pelea. Esta velada boxística arrancará en punto de las 18:30 horas y también verán acción Oscar el Elegante Arjona, que se medirá a Eduardo Canales. En pleito de corte internacional, el estadounidense Tyrone Spong chocará contra el ecuatoriano Jason Verdugo. La velada se completará con 4 compromisos más que serán a 4 episodios y en el que verán acción púgiles locales contra peleadores de Quintana Roo. Bueno, vámonos ahora al béisbol, y es que los Leones de Yucatán pues ya están enfrentando en estos momentos al conjunto de los Bravos de León en el Parque Cuculcán. Decíamos, última serie ya de la temporada regular, buscando Yucatán sumar el mayor número de victorias. Los Leones de Yucatán, quienes ya aseguraron el liderato de la zona sur en esta segunda vuelta, buscarán ahora iniciar los playoffs en casa, cuando reciban a partir de esta noche y hasta el próximo jueves a los Bravos de León, en la última serie de la temporada regular en el Parque Cuculcán. Yucatán tendrá como principal reto sumar el mayor número de triunfos para superar a los Guerreros de Oaxaca, quienes están a medio juego arriba en el standing general. Los melenudos, que suman números de 38-19 en ganados y perdidos, tuvieron estupenda gira, donde conquistaron 5 de 6 triunfos posibles contra Puebla y León, respectivamente. Sebastián Valle, Alex Lidi y Luis El Pepón Juárez siguen siendo los mejores productores del equipo, y cabe resaltar el estupendo regreso de Art Charles. El estadounidense tiene 37 hits, 9 cuadrangulares y 28 carreras remolcadas en poco más de un mes de juego, luego de su regreso debido a una lesión. Esta noche, en el primer duelo monticular, se verán las caras Jesse Estrada por las Fieras contra Walter Silva por los guanajuatenses. Bueno, y en otros temas, se reinauguró la unidad deportiva allá en Chicxulub, Pueblo, esto buscando pues la mayor activación y promoviendo el deporte por parte del Instituto del Deporte de Yucatán, también en los municipios. Con la finalidad de promover la actividad física en el interior del estado, Carlos Sáenz Castillo, titular del Instituto del Deporte de Yucatán, reinauguró el campo deportivo Dr. Francisco Lunacán del municipio de Chicxulub, Pueblo.
espacio importante para la comunidad, ya que sirve para los equipos locales de fútbol. Ante representantes de los clubes Rayitos, Gallitos, Lobos, Real Chicxulub, Club Unión, Pulpos y Potros, el titular del Instituto del Deporte declaró que se rehabilitó esta unidad deportiva con el apoyo de autoridades y atletas, lo que habla de la vocación deportiva y gran apuesta por el deporte que existe en ese municipio. Ante la alcaldesa anfitriona Guadalupe Canto Vale, el funcionario aseguró que en Yucatán también se le ha puesto al deporte y puso como ejemplo la remodelación del Estadio Salvador Alvarado. Luego de esta reinauguración, se realizó un encuentro amistoso de fútbol entre los equipos Mayas Retro y Veteranos Chicxulub, en el que se vieron las caras jugadores exprofesionales como Gonzalo López Vidal, José Guzmán Salcido y David Aguilar, entre otros. Bueno, y finalmente, como les decía al principio del programa, los standings, los numeritos finales cuando falta una serie ya que arranca precisamente hoy en todas las plazas, una serie de martes a jueves para que concluya la temporada regular de la Liga Mexicana. Así marchan los equipos Zona Norte y Zona Sur. Cuando falta una serie para que concluya la temporada regular de la Liga Mexicana, así marchan los equipos en el standing de las zonas. En el norte, los Zaraperos de Saltillo marcan la pauta con récord de 36 victorias y 20 derrotas. En segundo lugar, los Acereros del Norte a juego y medio. Abajito vienen los Toros de Tijuana a 3 juegos y medio y los Sultanes de Monterrey a 6 juegos y medio. Rieleros de Aguascalientes, Tecolotes de los Dos Laredos, Generales de Durango y Algodoneros de Unión Laguna, estos últimos abajo y pensando ya en la próxima campaña. En cuanto a la zona sureste, los Leones de Yucatán se mantuvieron en el liderato con 38 victorias y 19 descalabros. El segundo lugar lo ocupan los Tigres de Quintana Roo a 3 juegos y medio. Diablos Rojos del México viene atrás a 5 juegos y Guerreros de Oaxaca a 9 juegos y medio, al igual que los Piratas de Campeche. Olmecas de Tabasco, Pericos del Puebla y Bravos de León, pensando ya en la próxima campaña. Pues muchísimas gracias por su atención, lo más importante de la información deportiva que tuvimos hoy. Yo les deseo una excelente noche, nos vemos mañana. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos